Estás en familia. En verdad algunos andaban quedando dormidos, vi que le hicieron así de que sonó muy fuerte el micrófono. Está perfecto el volumen, muchas gracias allá atrás en la cabina. Bienvenidos a este primer servicio. Como no podemos saludar de mano al de al lado como lo solíamos hacer, ¿verdad? Yo le voy a invitar a que voltee con el de al lado y le haga ojitos, aunque sea. Hazle ojitos, voltea a tu derecha, a tu izquierda, un abrazo con el pie así como Happy Feet, un poquito de ruido para hacerle saber que no estás enojado, porque nada más te voltea a ver con el cubrebocas. Y mis hermanos sí se han dado cuenta que parece que la gente está enojada porque no se ve muy bien cuando sonríen y más cuando estamos un poco así en oscuridad. Así que voltea con el de al lado, algunos no lo hicieron, no se hagan patos, hazle ojitos. Bueno, es que algunos voltearon a ver a un hombre, vieron al compadre y se va a ver medio gay ahí haciéndole ojitos al compadre, ¿verdad? Entonces, si está el compadre a ese nada más hazle así, pero si es alguien que no conoces o alguien de tu familia, hazle ojitos, hazle con el pie. Bienvenidos a este primer servicio. Tenemos pingüinos invitados en esta mañana, creo que entró un frente frío, ya es la temporada en la que empiezan a entrar otra vez otra serie de frentes fríos y pues bueno, como tenemos que tener la puerta abierta, se siente más fuerte. Si esto va incrementando, ¿verdad? Aquí hacia finales de año, que el frío aumenta, pues bueno, iremos buscando ir cerrando un poquito la puerta, poner algunas mamparas para que no entre directo el aire y cosas por el estilo, pero todavía es soportable, al menos para los que vivimos aquí en Toluca y Metepec. Los que vienen de fuera, si traen invitados, pues es mejor que se acomoden hasta el fondo de la pared, porque si no, sí van a sentir con todo a los pingüinos. Pero aquí aguantamos vara, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes son tolucos de hueso colorado? Así que dicen mi abuelo, mi bisabuelo y todo. ¿Y cuántos son colados como un servidor que llegamos hace 18 años aquí a Toluca? Y ya somos tolucos, solamente lo único que nos falta es irle al Toluca, pero eso jamás, un hombre de Dios nunca se puede corromper de esa forma. Entonces ya tenemos todo lo que tiene un toluco, excepto la playera de los diablos, amén. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro mensaje. Al rato estaremos compartiéndole los avisos, pero les voy adelantando que la próxima semana estará con nosotros el doctor Armando Alducin en el segundo y tercer servicio. Tendremos los tres servicios. Si tú vienes al primero por cuestión de logística y quieres escuchar su mensaje, se va a transmitir en vivo. Y si no pudiste escuchar el vivo, puedes después ver la repetición en la semana. O si quieres venir al segundo y tercer servicio, puedes apartar también tus boletos, recordándoles que ahorita únicamente podemos apartar un lugar por servicio. No puedes aventarte domingo de 2x1 como lo solías hacer antes, porque los lugares están limitados. Pero bueno, parece ser que pronto estaremos avanzando ya de semáforos. Supuestamente se prevé que para finales de octubre ya todo el país esté en verde. Lo que dicen, ¿verdad? Luego las estadísticas de López-Gatell, pues bueno, están medio herejes. Gloria a Dios que él no fue profeta, porque como profeta se hubiera muerto de hambre. Que se siga dedicando a lo suyo y que no dé profecías, porque hablaba de más o menos 7,000 muertos en el país y pues va un poco más arriba la cifra, ¿no? Entonces, un poco más arriba, como 10 veces más arriba nada más. Entonces, la verdad que es tristísimo que a pesar de que nos encerraron 6 meses, no logramos absolutamente nada y estamos en el peor de los escenarios con todo y el encierro. Lo que un servidor siempre anunció desde el principio, antes de la cuarentena, y que ahora mucha gente comienza a darse cuenta que es una realidad, que el virus va a seguir su curso y que el encierro pues no te va a librar en gran cosa, a menos que pases toda la vida encerrado, lo cual para la gran mayoría es imposible. Y bueno, como les comenté desde hace 8 días, estamos transmitiendo cada mensaje, ya estamos transmitiendo, ya está. Así que queremos decirle a los que nos siguen en redes sociales que también son bienvenidos. Gente de otros lugares que siguen nuestros mensajes son bienvenidos, pero les recordamos que la Biblia dice en Hebreos que no dejemos de congregarnos según algunos tienen por costumbre. ¿Tienen por qué? Por costumbre. Entonces no tenemos que hacernos esa costumbre, tenemos que hacer iglesia. Así que si usted vive en otra ciudad, en otro país, ore para que Dios le ponga alguna iglesia. Aun cuando le encuentre, puede seguir nuestros mensajes como una forma de reforzar su aprendizaje de la Biblia, pero necesitamos integrarnos a nuestra iglesia local.
Y si hay algunos de ustedes que son parte de esta familia, que nos están siguiendo porque no pudieron venir, bienvenidos. Pero si hay algunos que no nos están siguiendo, perdón, que no están viniendo y nos están siguiendo y que están en su casa encerrados desde el 22 de marzo y no han salido, los respetamos. Pero si usted sale cada semana al súper, al mercado, a la plaza y le da miedo venir al domingo a la iglesia porque hay COVID, tenemos que decirle con todo respeto que no manchéis. Aquí lo esperamos el próximo domingo. No se haga pato, levántese de la cama, reprenda Sabanás. Se arriesga mucho más en el súper que en la congregación, así que es incongruente, absurdo, ¿verdad? Realmente de locos que alguien diga, me da miedo ir el domingo a la iglesia, pero allá en el entre semana con el carrito del súper. Vamos a orar. Pongo mi cronómetro para empezar el mensaje apenas ahorita, porque luego en el tiempo me cuentan desde que doy los avisos y eso no es parte del mensaje. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos conmigo. Si me pueden prender alguna luz aquí al frente, porque si de por sí con el cubrebocas no los veo, a oscuras menos. Parece que le estoy predicando espíritus, a zombies o algo por el estilo, y se siente gacho. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que a través de esta palabra edifiques nuestras vidas, que si somos confrontados sea para edificación y nunca para destrucción, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo la única influencia ejercida en esta hora, en este lugar, sobre nuestras vidas, y que todo tipo de opresión, distracción, toda situación que esté operando, Señor, en el ambiente espiritual, emocional, físico, mental, quítala de en medio, anúlala y permítanos recibir con total libertad esta palabra. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos al mensaje número 7, cómo vuela el tiempo. Llevamos ya casi 2 meses de haber iniciado la serie titulada SARS-CoV-2, la otra pandemia, donde hemos estado haciendo una analogía del virus más grande, por así llamarle, porque es altamente contagioso y sumamente destructivo, el virus más dañino y más letal que ha conocido el ser humano en toda la historia de la humanidad, que es el virus del pecado. Por eso la titulamos figuradamente SARS-CoV-2, la otra pandemia. Y hemos estado haciendo una analogía, o hemos tomado como ilustración algunos datos de lo que hemos aprendido de esta pandemia, para que las cosas se nos queden mejor grabadas y para que además pues el mensaje sea un poco más fácil de digerir. Y hoy quiero compartirte un mensaje bien interesante. Quizá tengamos 2 partes, este mensaje dividido en 2 partes, porque podría abarcar incluso toda una serie. Y quiero hacer una analogía con uno de los elementos más polémicos y más utilizados, más vendidos en esta cuarentena y desde que inició esta pandemia en todo el mundo, que es justamente esa cosa horrorosa que todos tenemos que traer todos los días sobre la cara, llamada cubrebocas, alias bozal, ¿verdad? Yo la vez que me lo puse me sentía realmente como que traía un bozal. Tengo un par de semanas que regresé al gimnasio, que gloria a Dios ya lo abrieron, la dejaron de hacer de tos, y pues bueno, te piden que vayas con eso. Entonces imagínate gente que va con su N95, no sé cómo no se asfixia. Yo me asfixio simplemente de respirar, ahora imagínate hacer ejercicio con eso. Entonces, gloria a Dios por la vida del doctor Simi, porque hizo unos cubrebocas bien chafas que prácticamente no sirven para nada, pero te ayudan a cumplir con el protocolo. Entonces yo compré unos de esos y ya así no me están molestando que me ponga el cubrebocas y puedo respirar casi como si no tuviera cubrebocas, ¿verdad? Aunque no lo quieras usar, pues bueno, te obligan en muchos lugares, incluyendo nuestra congregación por protocolo de la Secretaría de Salud. Yo estoy sin cubrebocas porque estoy hablándoles a más de 8 metros de distancia, por eso el púlpito está atrás y no hay lugares en la primera fila, porque sería imposible pues compartir un mensaje con el cubrebocas. El cubrebocas, mucha gente piensa que la va a librar de ser contagiada. Hay mucha polémica al respecto. No se trata de debatir de ello, porque como te dije, la idea no es hablar de las cosas del COVID, sino simplemente de los elementos que hemos aprendido para, de forma figurada, hacer la aplicación al virus del pecado. Aunque, pues, dicho sea de paso y vale la pena mencionarlo, muchos no creemos que sea tan efectivo para evitar un posible contagio,
puesto que si el virus estuviera por ahí en el aire, lo cual es muy poco probable, y no te entró por la nariz o por la boca, de todas formas te entró por los ojos. Así que si en verdad quisieras evitar contagio, tendrías que andar como los médicos en la zona COVID, que no solo traen cubrebocas, sino también gogles. Su uso principal, y aquí sí hay un poco más de lógica y de ciencia, no es evitar ser contagiado, sino es evitar contagiar. Porque si una persona tiene COVID y no se da cuenta, y esta persona habla sin cubrebocas, está emitiendo en sus partículas salivales pequeñas dosis del virus del COVID que pueden contagiar a la persona a la cual le está hablando. De ahí ese famoso 1,5 metros de distancia, porque es cuando ya las partículas caen al suelo. Y si además añades el uso del cubrebocas, un servidor lo suele usar únicamente a la boca porque entendiendo que es principalmente para evitar contagio, de esta forma pues no le echas tus partículas contaminadas a la persona que está al frente. La Biblia de igual forma nos enseña en palabras de Jesús en Mateo capítulo 15 versículo 11 que no es lo que entra, y aquí vamos ya a la aplicación, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, digo, porque no existía Coca-Cola y chetos y papas, si no se hubiera dicho, salvo esto, ¿verdad? Mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale por nuestra boca? Lo que sale. Hoy quiero compartirte dentro de la serie SARS-CoV-2, la otra pandemia, acerca de, este es el título del mensaje, las partículas salivales más peligrosas y destructivas. Que no son las partículas de COVID, mi hermano, son nuestras palabras. Así como el cubrebocas físico nos ayuda a evitar que si un portador del virus del COVID habla, contagie a alguien, bien vale la pena que empecemos a usar un cubrebocas espiritual, que puedan ser las páginas de la palabra, los filtros de las cláusulas y exhortaciones bíblicas acerca del cuidado que tenemos que tener con las palabras que emitimos con nuestra boca, porque esas palabras, según lo que Jesús nos está enseñando, son lo que nos contamina, no solamente a nosotros, sino lo que comienza a contaminar a los demás. Y como lo dije desde el principio de la serie, ahora aplicándolo a este tema, es incongruente que una persona se cuide y sí tenga cuidado, valga la redundancia, de utilizar el cubrebocas todos los días por miedo a contagiar a los demás, pero no se da cuenta que si bien no los está contagiando de COVID, los está contaminando con sus palabras, con sus chismes, con su murmuración, con sus maldiciones, con sus calumnias, con su precipitación, con su ira. Muchas veces empezamos a destruir a la gente que nos rodea con esas partículas salivales que emitimos, que no contienen quizá COVID, pero sí una gran dosis de veneno. Y no nos damos cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad en la Biblia, Satanás a través de palabras contaminadas estorbó o quiso estorbar el propósito que Dios tenía en la vida de muchas personas, de muchos creyentes, del pueblo de Dios. Gran parte del pueblo de Dios vivió vidas en derrota por las palabras que escucharon o por las palabras que hablaron. Te dije que voy a dividirlo en dos partes porque quiero dedicar un tema entero a hablar acerca de la murmuración, que ha sido históricamente desde que Israel salió de Egipto durante su caminar en el desierto y avanzando por el tiempo y llegando a la iglesia primitiva, la murmuración, uno de los problemas más graves que ha enfrentado la iglesia o el pueblo de Dios. Pero quiero dejarlo para un mensaje especial que será la continuación, quizá lleve otro título, pero estaremos hablando de esto. Y hoy quiero enfocarme en tres formas distintas a través de las cuales, mediante las palabras que salen de nuestra boca, comenzamos a contaminar. Voltea con el de al lado y dile, presiento que se te va a caer el cantón. Las partículas salivales más peligrosas y destructivas. Vamos a hablar número uno de cuando escupimos calumnias, muchas veces pensando que era verdad. Número dos, de cuando hablamos sin pensar y nos arrepentimos y ¿para qué dije eso? Y número tres, aunque ya lo hemos mencionado antes, lo quiero solamente recordar porque va dentro del tema, cuando hablamos palabras destructivas, de maldición a nuestros seres queridos. ¿Están listos?
En primer lugar, te voy a pedir que traigas a tu mente el primero de los 10 mandamientos que se te venga ya, no pienses en otro, en el que pensaste, con ese quédate. Si estás buscando ver otro que se oiga más sofisticado, ya hiciste trampa. Quiero que únicamente te quedes en la mente con el primero de los 10, no el primero de los 10 mandamientos, sino uno de los 10 mandamientos, el primero que se te venga a la mente. Yo quiero preguntarles cuántos de ustedes pensaron, por ejemplo, levanten la mano, en no matarás. No matarás es de los más famosos, ¿verdad? ¿Cuántos pensaron en no robarás? ¿Cuántos pensaron en no vas a codiciar a la mujer de tu prójimo? Si te das cuenta, la gran mayoría levantan la mano con algunos de los mandamientos más conocidos. ¿Cuántos pensaron en no dirás falso testimonio? Levanten la mano. Si te das cuenta, son solamente menos de 5 manos levantadas en todo este lugar, porque aunque es uno de los 10 mandamientos, está en Éxodo capítulo 20, versículo 16, no es tan común, puesto que no suena tan escandaloso. Porque suena más llamativa la palabra homicidio, fornicación, robo, fraude, adulterio, inmoralidad sexual. Y pensamos que estos pecados son los más graves, pero cuando recordamos que al principio de la serie aprendimos que pecado no es solamente hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno, comenzamos a entender que hay muchas otras cosas que hacemos o que no hacemos que entran dentro de la lista de lo que podríamos denominar como pecado, que aunque humanamente la consecuencia puede ser mayor o menor, física y humanamente hablando, espiritualmente es exactamente la misma. Pecado es pecado. Y no solamente el fornicario, el adúltero, el borracho no heredará el reino de los cielos, sino que la Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos, ¿los qué? Tampoco heredarán el reino de los cielos. Y dices, ¿alguien se puede ir al infierno por decir mentiras? Sí, Señor, porque desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hasta el último, que es Apocalipsis, la Biblia condena severamente la mentira. Y el ser humano, como piensa que no es tan grave, se acostumbra a decirla durante prácticamente toda su vida. Desde niños empezamos a ser mentirosos. ¿Quién rompió esto, mi hijo? Fue mi hermano. Como el hermano tiene 6 meses y no sabe hablar, pues ¿cómo se va a defender, verdad? Fue el perro, le echan la culpa al perro y el otro moviendo la cola y nada más. Y sacan al perro porque el niño le echó la culpa al perro. Fue el perico, fue el gato. Acostumbramos a echar la culpa a los demás. Los niños escuchan a sus padres mentir y se vuelven hábitos en sus vidas. Les marcan de algún lugar donde deben dinero. Papá, te hablan del banco, diles que no estoy. Dice mi papá que no está. Entonces él piensa que la mentira no es tan grave. No, es grave el que se droga, es grave el que vende drogas, pero mentir no es tan grave. Entonces se vuelve adolescente y sigue mintiendo, entra a la escuela y sigue mintiendo, en vez de que él reconozca, ¿sabes qué? La misma me puso 5 porque soy un baquetón, porque me la paso en Facebook, porque no hice la tarea. ¿Qué es lo que dicen? No, papá, es que la trae contra mí la Miss. ¿O no? Ya van los papás a reclamarle a la maestra. Entra al trabajo y en vez de reconocer lo mismo, me hace falta profesionalismo, llegué tarde, he sido un holgazán, simplemente cumplo con lo que tengo que cumplir, pero no he buscado ir más allá, no he buscado ser de excelencia como la Biblia nos manda, para entonces destacar y llamar la atención y eso me va a abrir puertas. No, me corrieron porque son injustos, porque son corruptos, muchas veces sí, pero muchas veces simplemente vivimos la vida acostumbrados a autoengañarnos. La gente viene a las iglesias, se vuelve a Cristo y tiene la misma dinámica ahora dentro del cuerpo de Cristo. Está acostumbrada a mentir, está acostumbrada, y es uno de los problemas más grandes y más graves de la iglesia, el chisme, falso testimonio, la murmuración. Y hace algunos meses me acuerdo que platicaba con el pastor Yossi y le decía, bueno, nunca nos dijeron todo lo que tendríamos que hacer como pastores, ¿verdad? Tú piensas que el pastor es pastor, pero a veces la hacemos de abogados, la hacemos a veces de detectives ahí investigando. No tendrías que investigar quién dijo la verdad. Y de repente tienes a personas tan cínicas y tan mentirosas dentro del cuerpo de Cristo que tienes que estar buscando evidencias. Hasta de señorita Laura nos toca hacerla a veces.
¿verdad? Aquí a los matrimonios gritándose, y que pase el desgraciado, y que dijo, y que venga el otro que lo vio, y que no sé qué. Y aunque nos dé risa, te prometo que es algo que muchas veces tenemos que hacer, estar investigando a la gente mentirosa. No tienes idea cuántos servidores, cuánta gente aún que trabajaba de tiempo completo, que empezó a vivir vidas de inmoralidad y que no lo quería reconocer. Tuvimos que empezar a orar para que Dios lo sacara a la luz, pero también a pedirle sabiduría para poder descubrir algo que no tendríamos que descubrir, puesto que deberíamos de ser honestos, pero la gente ha perdido la capacidad de ser honesta y nos hemos vuelto o se han vuelto mentirosos. Ahora, hay dos tipos de personas: los que mienten adrede, y hay muchos casos como estos. ¿Dónde estabas trabajando? En la oficina. Lo que no le dijo a la mujer es que así se llama la cantina de la esquina de su trabajo, ¿verdad? Hay bares que, para que el hombre no mienta, se llaman la oficina. Búscalos en Google, así se llaman. ¿Dónde estabas? Estudiando. Y andaba con el novio o con la novia a altas horas de la noche. Hay gente que miente adrede. Hay gente que, con tal de crecer laboralmente, ministerialmente, empieza a calumniar al prójimo. Empieza a hablar falso testimonio de su hermano, de su enemigo, de su vecino, con tal de quedar bien parado, de no meterse en problemas. Pero también hay otro grupo de personas más común, porque puede que tú digas, no, yo no llego a ese nivel de cinismo. Y te estoy hablando de gente que dice mentiras porque pensaba que eran verdades. Pero eso no te justifica, y esto es muy común dentro del cuerpo de Cristo, que la gente diga, es que yo pensé, es que parecía, es que se veía, es que me dijeron. Yo lo veo en las redes sociales, en nuestras redes sociales, gente que se mete a escribir y este pastor esto y este hermano lo otro. ¿Te consta? No, pero me dijeron. Mira nada más. ¿Cuántas veces no has dicho, por ejemplo, y desde aquí puedes darte cuenta de cómo batallamos con esto? Ay, es que esa persona se ve que es bien payasa. Sé honesto, levanta la mano. ¿Cuántas veces has dicho esto? Levante la mano toda la bola de paganos que han dicho estas cosas. No, no es cierto. Todos lo hemos dicho alguna vez en la vida. Pero es terrible. Estamos juzgando a alguien por su apariencia, cuando Jesús dijo, no juzgues según las apariencias, sino con justo juicio. Y dices, ¿y por qué se ve que es bien payasa? Ay, porque camina así. Ay, porque mira cómo habla. ¿Cómo quieres que hable entonces? A lo mejor así le enseñó a caminar su papá. A lo mejor así le enseñó a hablar su mamá. Así hablaban sus padres. Y yo he descubierto que hay mucha gente fresa buena onda, que no porque hablen fresa son mala onda o porque son presumidos, sino porque pues así hablaban dentro del ambiente donde crecieron, pero tienen un gran corazón. Y que hay gente macuarra arrogante también, presumida, soberbia y altiva. Entonces tú no puedes juzgar a la gente por sus apariencias, porque a lo mejor tú creciste en el barrio y así caminabas, pero no porque tú camines así, el brother también dice, pues qué onda, qué transacción, mi brother, qué huboles, ¿verdad? A lo mejor así te acostumbraste y se respeta, cada quien tiene su estilo, su forma de ser. No puedes juzgar a la gente por sus apariencias. No puede, ahí es que se ve que es bien presumido, se ve que es bien sangrona, se ve que es bien payaso, o se ve, no podemos hacer esto, pero así lo hacemos. Y muchas veces empezamos a destruir la imagen del prójimo por lo que creíamos que era cierto y que ni siquiera nos constaba. Y por eso la Biblia dice en Santiago 1:19 al 20 que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Yo no puedo hablar sin antes haber escuchado y tenido todos los elementos en la mesa, incluyendo la palabra de Dios. Porque entonces voy a hablar en la ira del hombre, y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que mucha gente está siendo injusta con sus palabras porque está hablando precipitadamente cosas que no les consta. A mí me toca muchas veces como pastor que llegan a acusar a alguien y ¿cuáles son las evidencias? No, es que parecía, es que yo pensé, es que no pienses. Primero ponle en oración y no seas carnal y sujeta tu carne y no andes divulgando lo que no te consta, porque aun cuando te conste hay un procedimiento para hablar que ahorita vamos a ver. Pero mientras tanto meditemos en esto. ¿Cuántas veces empezamos a escupir partículas del SARS-CoV-2? Empezamos a hablar mentira del prójimo, empezamos a envenenar porque yo pensé, porque parecía, porque me contó una fuente fidedigna. Y yo he descubierto que muchas veces la fuente estaba sinceramente equivocada. Vio las cosas de otra perspectiva. No tenía el resto de la historia.
y sacamos conclusiones y juzgamos sin haber tenido todas las cartas sobre la mesa, sin haber escuchado la opinión de la otra persona, sin haber escuchado la versión de la otra persona. Es tan común esto y lo tuvimos que aprender como pastores, porque a mí me llegó a pasar cuando era oveja, que de repente decían algo de mí y no se consideraba mi versión, y tú esto y aquello y lo otro, y oye, pero ni siquiera has escuchado mi versión de las cosas. Entonces aprendí a la mala y ahora pido la dirección de Dios y sabiduría para no repetir el mismo error por el que algún día pasaron conmigo cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, mis expastores de jóvenes hace muchos años. Ahora ya ni son parte de esta iglesia, así que no sean chismosos tratando de adivinar quién son, ¿verdad? Y oye, que el hermano ok, ya me dijiste tú tu versión, ahora lo voy a escuchar a él. Y muchas veces le he dicho a mi esposa, a veces me cuentan algo y estoy bien enojado, digo, pero ya aprendí, tengo que escuchar primero la otra parte. Y me cuentan y ya confrontas y las cosas cambian totalmente. La versión es totalmente distinta y dices, qué bueno que no agarré el teléfono encendido y que le dije, oye, que me dijeron que no sé qué, y aquí está la evidencia, porque primero tengo que ser pronto para oír, tardo para hablar, de lo contrario voy a acabar obrando injustamente. Hay gente que habla lo que no le consta. Tienes a tu vecino que le está yendo bien, ay, seguramente está en negocios chuecos, ¿te consta? Tienes un pariente que cambió de coche, ¿quién sabe qué estará haciendo? ¿Te consta? Que viste al compadre que iba manejando en la calle en un auto nuevo con una güera, y ahí fuiste, oiga comadre, que el compadre que con una güera, y era la vendedora del auto de la agencia y el coche era para la comadre. Entonces, no es de que te quedes callado, pero hay que investigar bien las cosas. Hace algunos años, cuando era congregante y no ocupaba ningún liderazgo en esta iglesia y tomé el instituto bíblico, me acuerdo que en una de las graduaciones del instituto a finales de año, mi madre, que era parte del personal docente, estaba aquí entregando los reconocimientos, y yo paso y recibo el mío y todos los maestros y pastores pues me dan la mano, pero ella, como es mi madre emocionada, se abalanza sobre la mesa y me da un abrazo muy efusivo. Bajamos, termina la ceremonia y gracias a Dios que una hermana entendía esto y juzgó mal, pero al menos tuvo el valor de írselo a decir a mi mamá. Le dijo, oiga Mónica, todo estuvo muy bien, pero ese abrazo que le dio al joven Jesse Bermúdez estuvo muy fuera del lugar. Usted es una señora y no puede andar abrazando así un muchachito. Tenía yo como 20 años más o menos. O sea, fue hace como 3 años para que te des una idea. Y además empieza a reír y le dice, pero ¿por qué estuvo mal? No, lo abrazó muy efusivamente. Pero soy su madre. Discúlpeme usted. Entonces, imagínate que esa mujer lo empieza a contar. No, la hermana Moni es una cusca, anda abrazando a los muchachones de Liti. ¿No? Te da risa, pero cosas como estas pasan. Yo un día supe de un pastor que en un mensaje vio a un hombre con un joven tomados de la mano, los mandó llamar, los exhortó, los quería expulsar de la iglesia. Bueno, les dio la humillada de su vida pensando que eran pareja y era el padre con su hijo. No puedes hablar lo que no te consta. Hace algunos años, recuerdo exactamente, fue en el 2008 que compré un auto. Recuerdo que en aquel entonces, sí fue en el 2008 exactamente, era un Peugeot 207 cc. Una tía mía había fallecido, nos dejó por ahí algunos miembros de la familia algún dinero, vendí el que tenía, lo compré. Te voy a contar detalles, no con la intención de presumir, pues fue hace 12 años, sino para que te des de cómo es la gente aún dentro de la iglesia. Yo pagué exactamente por él 275,000 pesos. Voy a predicar a la iglesia de Cuernavaca. Yo no era pastor ni trabajaba para la iglesia, mi trabajo era independiente, mi ingreso era independiente. Esta tía no tiene que ver nada con el ministerio, es de la familia Bermúdez, tenía sus propios negocios, le dejó a mis padres la casa donde viven, de donde también hay gente que ha murmurado sin saber su origen, etcétera. A nosotros nos deja algún dinero, ella no tenía hijos. Yo no era pastor, pero empezaba a ir a predicar de vez en cuando y me daban chance de ir a esa iglesia, y aquí tenía un estudio bíblico, compartía con los jóvenes. La iglesia estaba pasando tiempos difíciles, voy, me estaciono, me piden que me quede en la entrada, era un coche bonito, y yo me entero como al mes que algunos de los líderes dijeron que cómo era posible que usaran sus diezmos para eso, y que el pastor Jesse, que llegó en un auto de más de $500,000 de
dentro de mí dije, aparte de chismosos, brutos e ignorantes, porque ni saben lo que cuesta el auto. Bueno fuera que costara eso, número uno. Dos, que hubiera salido de sus ofrendas cuando no saben ni siquiera la fuente del origen. Dije, ni que diezmaran tanto, ¿verdad? Apenas sacaban para la renta de la iglesia y ya estaban diciendo, yo no recibía un peso de la iglesia y ya estaban diciendo, pero así es la gente. A la gente le encanta hablar. Y es muy común en el cuerpo de Cristo que como no sabemos lo grave que es, decimos orgullosos, yo desde que estoy en Cristo ya no fumo, ya no tomo, ya no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito y no empujo. Ah, pero ¿cómo eres chismoso, mi hermano? Hablo en lengua, sí, tienes una lenguotototota también, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve hablar en lenguas si no sabes controlar la lenguototota que tienes? Pero así es la gente, porque actuamos en la carne y por eso la Biblia en su sabiduría nos dice, cállate y escucha y después hablas. Porque no es cualquier cosa, es tan grave que Apocalipsis dice, los mentirosos. Obvio, no alguien que se le chispoteó y todos nosotros algún día hemos hablado y nos hemos arrepentido de lo que dijimos, pero alguien que es su estilo de vida, que ahí está cada semana en el lavadero con la comadre y con el hermano y sale de la iglesia y está murmurando y de ahí vienen las divisiones, la gente empieza a hablar mentiras, chismes, murmuración y la Biblia por eso dice, los mentirosos, el que este es su estilo de vida demostrando que vive en la carne y no en el espíritu, que nunca se arrepintió por lo cual nunca fue salvo, no heredarán el reino de los cielos. Digan conmigo, tómala. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Proverbios capítulo 12, versículo 17, mira lo que dice. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres, versículo 18, cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios medicina. ¿Qué hacen nuestras palabras? Hieren o edifican, curan, restauran o destruyen. Satanás, mi hermano amigo que nos acompaña, dice Juan 8:44, es el padre de mentira. De modo que si yo estoy hablando mentiras, estas mentiras son hijas de Satanás, puesto que él es el padre, lo cual significa que él las puso en mi boca, evidencia de que no estoy siendo guiado y gobernado por el Espíritu Santo, sino que mi vida está influenciada por demonios. Y otra vez dicen conmigo, qué fuerte es esto. Medítalo para que te caiga el 20. Si Satanás es el padre de mentira, ¿las mentiras qué son? ¿Qué son? Sus hijas. Ahora, si una mujer dice, estos son mis 10 hijos, significa que ha pasado mucho tiempo de su vida en intimidad con el padre de los hijos, porque no pudieron salir de la nada, puesto que tiene que haber un padre, y para que los engendre tuvieron que tener intimidad. ¿Me estoy explicando? Si Satanás es el padre de mentira y las mentiras son sus hijas y tú y yo hablamos mentiras constantemente, la pregunta es, ¿quién las engendró? ¿El Espíritu Santo? Si Él es el padre y las mentiras son sus hijas, ¿de qué es evidencia? De que yo he tenido intimidad con Satanás, de que yo paso tiempo en la carne, en las cosas de la carne, en la vanagloria de la vida, y que no paso tiempo con Dios, porque si paso tiempo con Dios, entonces no salen a la luz las mentiras, hijas de Satanás, sino el fruto del Espíritu de Gálatas 5:22. Y mis palabras entonces comienzan a edificar, comienzan a restaurar, a hacer medicina. Por eso es que la Biblia es tan severa y dice, el mentiroso no heredará el reino de los cielos, porque es alguien que está demostrando con sus frutos que nunca ha pertenecido al reino de los cielos, puesto que su intimidad y su convivencia y su relación es con el reino de Satanás. Y a la larga las mentiras traen destrucción a la persona que tú calumniaste, a ti mismo, porque pierdes el favor de Dios. Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con mis palabras? ¿Hablando mentira o hablando vida? ¿Destrucción o edificación? ¿Construyendo o edificando? Nos tenemos que dar cuenta que muchas veces pareciera que somos más aliados del reino de las tinieblas que de Jesucristo. Ahora algunos pueden decir, Jesse, pero es que no, yo lo que dije sí me consta que es verdad. No hablé mentiras que pensé que eran verdades. Estar sinceramente equivocado no te exime de culpa, te
te conviertes en testigo falso, si hablaste lo que no te consta. Pero aun cuando te conste, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, nadie te lo contó, tú fuiste directamente afectado. Mateo 18, del 15 al 17. No tienes el derecho de ir y hacerlo pedazos públicamente. Ve y repréndelo a solas primeramente. Y si no se arrepiente, regresa con 2 o 3 testigos. A veces llegan conmigo, pastor, fulano de tal me hizo, me dijo, ¿ya se lo dijiste? No, ve y repréndelo primero, a ver si lo logras resolver. Y evitas involucrar terceros y crear un conflicto de que ¿por qué me fuiste a acusar cuando tal vez no era necesario? Ok, no se arrepintió y sigue en la misma, ahora sí vas con 2, 3 testigos. Y no se arrepintió y ahí viene, ahora sí. Dice, cuéntalo a toda la iglesia y ténganlo por gentil y publicano. Qué fuerte es esto. ¿Pero por qué? No por falta de amor y misericordia, sino para que esa persona no siga dañando a los demás. Yo a veces como pastor he tenido que exponer delante de los líderes a alguien que tuvimos que expulsar y contar por qué fue expulsado para que no los envenene. Entonces primeramente tratamos de que la persona en corto se arrepintiera, pero cuando no lo hizo tuvimos que aclarar. Hemos tenido casos de líderes que, por ejemplo, cayeron en adulterio y no lo querían reconocer y empezaron, no, me están calumniando, y tuvimos que ir con el liderazgo y decir, ¿sabes qué? Aquí están las pruebas. Y no lo digo para hacerlo pedazos, quisimos restaurarlo, pero no quiso. Y si no te digo, pues te va a empezar a contaminar. O gente defraudadora, si no te digo, te va a defraudar. En los grupos que tenemos de WhatsApp, tenemos el de bolsa de trabajo, ventas y negocios. Somos únicamente un intermediario para que puedan conectarse mutuamente personas que buscan o ofrecen servicios, empleo, productos y que podamos bendecirnos mutuamente. Pero hay mucha gente tranza, aún dentro del cuerpo de Cristo, hay gente infiltrada. Y cuando alguien no cumple, tenemos que exponerlo públicamente. ¿Sabes que fulano de tal fue dado de baja porque no cumplió? ¡Ay, qué falto de misericordia! No, ya se le reprendió y no quiso arrepentirse y no quiso responder. Ahora tenemos que advertirte por amor a ti, porque si no, no va a defraudar a 1, va a defraudar a 10. Pero el orden es, primero vas con la persona en corto y la iglesia lo hace al revés. Primero quiere que se anuncie en pantallas y ya que al final se le diga a la persona en privado. Pues tenías algo contra alguien y ya se lo dijiste a todo el mundo, y el último en enterarse fue la persona con la que tú traías algo. Y esto empieza a destruir. Hay un orden bíblico, mi hermano, para hacer las cosas. Y la Biblia dice que todo lo que alguien construyó, obtuvo a base de mentiras, te enriqueciste, obtuviste una posición en el ministerio, obtuviste relaciones, lo que sea, todo eso te va a ser quitado. Proverbios 19, versículo 5 y versículo 9. Dice la Biblia, Proverbios 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras no escapará. Versículo 9, dice la Biblia, el testigo falso no quedará sin castigo. Dice el 9 al final, el que habla mentiras perecerá. Castigo significa naká, que no tiene nada que ver con naká, ni con la nacaranda, ni la nacasia, ni nada por el estilo. Significa estar extirpado o desnudo, es decir, todo lo que esta persona obtuvo se le va a quitar. Entonces cuando alguien a veces se pregunta, ¿y por qué no tengo el favor de Dios si no fumo, no corro, no grito, no empujo, no fornico, no adultero? Quizá porque no cometes este tipo de pecados, pero sí otro que es igual de grave, que es la calumnia, el chisme en contra del prójimo. Y la Biblia es clara, no tienes el favor de Dios, no tienes el respaldo de Dios. Contrario a eso, lo que obtuviste con mentiras te va a ser arrebatado. Podemos ver cuántos criminales, defraudadores, políticos han crecido a base de mentiras. Nada de eso les va a servir. Todo en esta vida o en la eternidad les va a ser extirpado. Hay algunos de ellos que tienen mucho dinero, pero sus vidas son un caos. Emocionalmente están derribados, sus familias están destruidas. Es poco común encontrarte a una persona que lleva una vida deshonesta con una familia unida y feliz. Es común encontrarte a familias que fingen ser felices, pero no a familias que realmente lo son. Entonces hay veces que tú volteas a ver a alguien y dices, ¿y por qué Dios no lo ha castigado y no le ha hecho nada si mira lo corrupto y lo tranza y todo lo que hace y todo lo que es? Bueno, ¿qué peor disciplina sobre su vida quieres? Que una persona lo tenga todo y aún así se dé cuenta que aún no tiene nada.
que una persona tenga todas las riquezas del mundo y que no sea feliz. Es el peor juicio que alguien puede tener. Porque cuando alguien no tiene nada, hay algo que todavía no le estás quitando, que es la esperanza. El sueño de algún día crecer, reinventarse y tener algo. Pero cuando una persona tiene todo lo que quiere y no le falta nada, y aún así no es feliz, ¿qué le queda? ¿Qué esperanza tiene? Y esto pasa con la gente tranza. Esto pasa con la gente corrupta. Por ejemplo, el sexenio pasado nos quejábamos del expresidente Enrique Peña Nieto y todas sus tranzas. ¿De qué le sirvió todo el dinero? Y qué vergüenza vivir 6 años un matrimonio fingido con una actriz de Televisa. Y termina tu sexenio, se rompe el contrato y cada quien por su casa. Y tener tu familia hecha pedazos por todos lados. Y este es el caso de artistas, deportistas, de políticos, de tanta gente que vive tras una farsa, pero realmente no son felices. Y pueden decir, sí, yo soy feliz, pero sus borracheras cada fin de semana a mí me dicen a gritos lo contrario, puesto que alguien que es feliz no tiene que salirse de la realidad. Alguien que busque evadirse de la realidad es porque en su realidad no es feliz. Discúlpame, pero si yo soy feliz en mi realidad, yo no me quiero salir de ella. Yo quiero vivirla y disfrutarla, contarla y recordarla. Alguien que la tiene que estar olvidando es porque vive sumamente triste, y la mayoría de este tipo de personas viven este tipo de vidas. Entonces no te confundas. Oye, ¿por qué aquí la Biblia dice que les va a ser quitado y lo tienen todo? ¿A qué le llamas todo? Es un dicho que hay gente que es tan pobre, tan miserable, que lo único que tiene es dinero. En segundo lugar, Santiago capítulo 1 versículo 19 que te cité hace rato, nos habla del segundo tipo de partículas destructivas y peligrosas que salen de nuestra boca, que son las palabras precipitadas, y que ya no se limita solamente a mentiras, sino que podemos nosotros impulsivamente decir cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y la Biblia por eso dice que todo hombre, dice, por eso hermanos, mis amados, ¿qué? O sea que este pasaje va dirigido a o sea que estas cosas suceden entre los hermanos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar, porque la ira del hombre, si tú hablas en la carne precipitadamente, vas a hablar en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Es probable que aquello de lo que tú quieres hablar sea algo que te haya causado mucho enojo, y hay algo que la Biblia llama como la ira santa o la ira de Dios. Si tú lees la Biblia vas a encontrar muchas veces este término, la ira de Dios. Y la ira de Dios no es cuando Dios le dice a los ángeles, ira Gabriel, ira Miguel, ira querubín, ¿ya vistes? No, la ira de Dios es el enojo de Dios. Digan conmigo, Dios se enoja. Entonces, ¿es pecado enojarse? No necesariamente. Airaos, pero no pequéis, Efesios 4. O sea que me puedo enojar y pecar, o enojarme y no pecar. Cuando yo me enojo conforme a una ira que procede de Dios, lo que llamamos una ira santa, que es una ira en contra de la mentira, la injusticia, la maldad, no estoy pecando. Pero a veces actuar impulsivamente me puede llevar a pecar. Entonces te enteraste que fulano de tal hizo, dijo, deshizo, hay cosas que te pueden provocar a ira. Pero la Biblia dice, aun cuando así sea, no actúes en esa ira que te puede llevar a actuar impulsivamente, y que ya no entres dentro de lo que conocemos como la ira de Dios, sino la ira del hombre, que es la ira en tu carne. Así que pásala por el filtro de la palabra de Dios y de la comunión con Dios, en la presencia de Dios. Yo a veces me enojo por algunas cosas. No crean que no nos enojamos por ser pastores y que voy manejando y se me cierra alguien y que digo, ay, qué lindo querubín que va manejando como diablo al volante. No, yo me enojo y me dan ganas de alcanzarlo y mandarlo a Apocalipsis 21:8. Y a veces también que dentro de la iglesia te dan ganas de escribir, y luego la gente que se mete ahí en redes a hablar y a murmurar y chismear, te dan también ganas de decirle sus buenas verdades, ¿verdad? Pero tienes que controlarte y tomarte tu Dalai espiritual, irte a la presencia de Dios y ponerte el cubrebocas y decir, no voy a emitir partículas hasta que hayan sido pasadas por el filtro de la palabra de Dios. El cubrebocas no es para no hablar, es para que las partículas que tú exhales no salgan contaminadas. Se filtra y no salen las partículas de COVID. De igual forma, no se trata de no hablar, sino que lo que hables pase a través de nuestro cubrebocas espiritual, que es la palabra de Dios.
y que únicamente salga lo que tiene que salir, pero que se quede lo que se tiene que quedar, que se lo entreguemos al Señor. Tenemos que escuchar no solamente todas las versiones como ya lo vimos, sino el consejo de Dios antes de hablar. Porque si yo hablo impulsivamente, ya no voy a hablar en el espíritu, muy probablemente voy a hablar en la carne. Y de esto te podría contar toda una bola de historias, también de gente que habla muchas veces impulsivamente sin pensar. La gente vive una vida estresada, acelerada, y así son sus palabras. Recuerdo que creo que hasta les conté hace algunos meses que un día una hermana le escribió a mi esposa por WhatsApp: oiga, que necesito que me ayude, que ore por mí, que no sé qué, que un consejo. Pero mi esposa no vio ese mensaje, sino hasta después. Si no mal recuerdo, era un domingo que estamos ocupados. Ella está, si no la ves al frente, está allá arriba. Tenemos grupos de estudio, discipulados, consejerías, pláticas con los líderes, etcétera. Y no le contestó porque ni siquiera lo vio. Como yo hoy no voy a ver mi teléfono muy probablemente hasta que termine al menos los 2 servicios donde voy a predicar. Pasa el día, salimos, vamos a comer y ve el mensaje hasta en la noche. Hubo un segundo mensaje: oiga, que hermana, que no sé qué, que por favor. Hubo un tercer mensaje: bueno, está bien, si no me quiere ayudar, no me ayude. Qué falta de amor, qué poca misericordia. Y toda una bola de maldiciones que no te voy a mentir. Mira, te podría mentir y decirte que yo le dije a mi esposa: mi amor, vamos a orar por ella, que el Señor. Pero en la carne lo primero que dije fue: vieja loca. Dije: ¿qué le pasa? Dije: ¿qué le pasa? Y yo le quería responder y me dice mi esposa: no, espérate. Entonces, el que habla precipitadamente se puede equivocar, como ella lo hizo y yo lo pude también haber hecho, y todos lo hemos hecho alguna vez. Entonces le responde mi esposa: hermana, voy viendo su mensaje apenas, estuve haciendo esto, aquello y lo otro. Ay, pastora, discúlpeme. Primero hubieras escuchado antes de hablar. Pero hay gente que le encanta hablar porque está enojada consigo misma, porque tiene ira en su corazón, porque está enojada con la vida, y entonces ve en cualquier persona un potencial pretexto culpable para echarle a ella toda la carga de toda la frustración que trae dentro. Uy, 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 ay, ay, ay. Y por eso la Biblia dice: todo hombre, no algunos, todos, sea pronto para oír. Y si lees el contexto, los versículos posteriores hablan de escuchar la versión de la otra persona, y los versículos previos, escuchar el consejo de la palabra de Dios. Escucha ambas antes de hablar, porque si hablas en tu carne, vas a hablar, como ya lo vimos, en la ira del hombre, y esto no va a obrar la justicia de Dios. ¿Cuántas veces no hablas precipitadamente en tu familia y les escupes tus partículas de pecados? En vez de ponerte el cubrebocas y decir: lo voy a filtrar y lo voy a pensar lo que voy a decir y voy a decir lo que edifica. Va llegando tu hijo tarde a la casa, le mandaste mensajes, no contestó, no respondió, no llegó a la hora adecuada, abre la puerta, lo primero que haces es ¡paz! Una bofetada. ¿Qué horas son estas de llegar como una cualquiera? Mentiroso, sabía que no podía confiar en ti, siempre me decepcionas. Ya lo heriste, ya lo maldeciste. Mamá, me asaltaron. Ouch. Papá, hubo un embotellamiento, se cayó la red. Cosas como estas pueden pasar. Ahora espero que no tomen de aquí pretexto a los jóvenes para decir, ¿verdad? Pero pueden ser probables respuestas. Quizá no, pero si primero lo escuchas, te cercioras que si lo vas a exhortar, sea porque lo merece y que no cometas una injusticia. Sé pronto para oír. Hija, hijo, ¿qué pasó? No hay pretexto. Ahora sí, la surtida de su vida, ¿verdad? Aún así buscando edificarlo, no destruirlo, como ya lo hemos visto y lo voy a repetir. Pero a lo mejor ni siquiera la merita. A lo mejor lo que necesita es un abrazo. Tienes que aprender a escuchar. Llegue el hermanito, el compañero a acusar a tu hijo, aún la maestra de la escuela, y tú tienes que aprender a escuchar a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. Al menos darles lo que conocemos, el beneficio de la duda, porque a veces la percepción de la gente es muy distinta. Yo he descubierto esto, que a veces los dos dicen la verdad, pero cada uno desde su perspectiva.
Y cuando escuchas ambas perspectivas puedes tener todo en contexto, ver las cosas con mayor claridad y hablar entonces con mayor sabiduría. Cuando te quedas solamente con una fuente de información, aún tu propio pensamiento, y no tiene la otra perspectiva, puedes acabarte equivocando. Por eso la Biblia es bien sabia y dice: no hables precipitadamente. El que habla precipitadamente se va a acabar arrepintiendo. Tienes a tu hijo que lleva días aislado, a tu marido que no habla, y estás dentro de ti: mi marido seguramente anda pensando en otra. Viejo infeliz, ya te caché, marrano, para que se te quite, yo también te he engañado. ¿Cómo la ves? A lo mejor tenía presiones laborales, a lo mejor tenía situaciones de trabajo que le estaban estresando, a lo mejor tenía días que perdió el empleo y ni te lo había querido decir. Fue un estudio médico, tu mujer la veías triste, separada de ti. Ya no le intereso, tiene cáncer y no sabes todavía. Puede haber tantas cosas. Estoy dando ejemplos al aire, pero cosas como estas suceden en el día a día. Y si tú no aprendes a escuchar, no vas a poder ayudar. Y en vez de fortalecer la relación y decir vamos a sanar juntos, a levantarnos juntos, estás expulsando partículas salivales altamente dañinas y destructivas. Aprende a escuchar a tus seres queridos, aprende a escuchar a la gente que te rodea, aprende a escuchar todas las versiones. Eres jefe de alguna posición importante, tienes una empresa, aprende a escuchar a tus empleados. Que tú, fulano de tal, mal hecho, holgazán, quién sabe qué, y no sabes quizá que aquí era al revés. Venía con una gran presión de problemas en casa. Tiene un hijo que se le fue de la casa, tiene una hija que está embarazada, tiene a una esposa enferma en el hospital y no está rindiendo porque ni siquiera se puede concentrar. Y no estoy diciendo que se le justifica, se le paga para un trabajo que tiene que hacer, pero tú como cristiano, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Lo que José hizo cuando se le puso a cargo de la gente en la cárcel y vio al copero y al panadero tristes. No dijo: ¿que por qué están tristes? Órenle, párense. No. ¿Por qué están tristes? ¿Qué les pasa? Aun cuando él estaba mal, ¿qué les pasa? Le contaron su sueño y les pudo ayudar, y eso le retribuyó para bien en el futuro. Acostumbrémonos a escuchar y a no hablar impulsivamente. Podría seguir con 1,000,000 de pretextos, de ejemplos. ¿Cuál pretextos? Proverbios capítulo 18, antes de pasar a nuestro último punto, en el versículo 13. Ve lo que dice en relación a esto. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad, que significa sandez o insensatez, y oprobio, que significa desgracia, vergüenza o confusión. Vuelta con el de al lado y dile: gloria a Dios que traes cubrebocas, porque calladito te ves más bonito. Ojalá que ese cubrebocas físico tan espantoso prontamente nos los quitemos, pero que nos quedemos con el cubrebocas espiritual, y que cada palabra que nosotros emitamos de nuestra boca sea pasado por el filtro, no de un cubrebocas que detiene las partículas del SARS-CoV-2, sino por el filtro de la palabra de Dios, que comienza a detener las partículas del SARS-CoV-2. Amén. Y por último, en tercer y último lugar, ya lo hemos mencionado, pero quiero recordarlo: palabras que a lo mejor no tienen que ver con el contexto de lo que hablamos, que no son una mentira, una calumnia, lo que sea, son verdades, pero que no están edificando en nada. Palabras de destrucción, de desánimo, de maldición hacia tus más cercanos. Recientemente te dije, no se trata de ser Barney, amigo de todos, y nunca digo nada que confronte a nadie. Está muy de moda en las iglesias el evangelio de Winnie Pooh, el pastor con su tarrito de miel, que es incapaz de mencionar siquiera la palabra pecado. Yo no estoy hablando de esto. No podemos corromper la Biblia, y este tipo de evangelio ni siquiera es evangelio, y este tipo de cristianismo ni siquiera es cristianismo. Entonces a veces tenemos que confrontar, exhortar, reprender, pero siempre, siempre, siempre para edificar. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solamente la que sea necesaria, Efesios 4, para edificación. Y si no va a edificar, entonces la llevo delante de Dios en oración. Mi palabra, dice Colosenses, tiene que ser sazonada con sal.
Tengo que pensar cuidadosamente qué y cómo lo voy a decir. Entonces quizá la persona merita la reprendida y la exhortada de su vida, pero tienes que pensar no solamente qué es lo que le voy a decir, sino cómo se lo voy a decir, porque a veces tus palabras pueden terminar destruyendo. Satanás históricamente ha utilizado a nuestros más cercanos para tratar de destruirnos, porque sabe el potencial daño que tienen las partículas salivales de las palabras destructivas de nuestra gente más querida. ¿A quién utilizó? Lo vimos hace como 3 semanas para estancar 40 años en el desierto al pueblo de Israel, a 10 líderes importantes. Su opinión pesó tanto en ellos que no se animaron a pelear contra Canaán. ¿A quién utilizó para intentar desanimar a David? A su propio padre, a sus hermanos, que cuando David llega a la guerra en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y está a punto de pelear con Goliat, sus hermanos le dicen: ¿para qué viniste aquí a oír nada más de chismoso? Yo conozco la malicia de tu corazón. Ve nada más. Y nada de esto era cierto. ¿A quién quiso utilizar para desviar el propósito de Jesús? Al mismo Pedro. Señor, nunca tal cosa acontezca, apártate de mí. Satanás le dijo a Pedro. No es que Pedro era el diablo, sino que Pedro estaba siendo influenciado por el diablo para hablar palabras diabólicas en contra del propósito de Jesucristo. Cuando el enemigo sabe que va a ser derrotado, intenta a través de las palabras de alguien cercano a nosotros que se dejó contaminar, desviarnos del propósito. Tenemos que tener cuidado, ojo, de no ser contaminados, y no te lo tomes tan a pecho. O sea, a lo mejor tú traes cubrebocas, pero alguien te empezó a escupir. Ahí ponte la careta espiritual y dile: escupe todo lo que quieras, no me llega. Porque ¿qué hacen muchos? Se quitan la careta, el cubrebocas espiritual, y se tragan todas las partículas y están todos enfermos espiritualmente. Es que mi papá me dijo, pastor. Es que mi novio me dijo, es que mi esposo me dijo, es que mi hijo me dijo que no te importe lo que los demás digan. Si tú supieras todo lo que dicen de nosotros como pastores, ¿por qué seguimos predicando? ¿Por lo que dice la gente? No, por lo que dice Dios. Porque la gente a veces habla mal y a veces habla terrible. En ninguna de las dos ocasiones nos importa, porque no nos llamó la gente. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar la verdad de Dios. La verdad, cuando permanecemos en la verdad, Juan 8, 31 y 32, entonces seremos libres de toda mentira. David fue tan lastimado por las palabras de los demás que dijo: hubiera yo desmayado si no creyé que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y además añadió: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Él sabía que la gente lo podía rechazar, pero que tenía el apoyo, el respaldo y la presencia de Dios. Hay mucha gente aún dentro del cuerpo de Cristo deprimida. Es que no me habla, y mi pastor me dijo, y el hermano me lastimó y me hirió. Ya deja de andar de princeso celestial en buen plan. Y di que digan lo que quieran. ¿Cómo decían los niños? No oigo, tengo orejas de pescado. Así diles: no oigo, tengo orejas de pescado. Qué bueno, di lo que quieras. Y que todo esto y que así está bien, no, está bien. ¿Por qué le vas a creer a un ser humano finito cualquiera cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores ha dicho lo contrario acerca de tu propósito? Entonces date cuenta que Satanás va a utilizar gente que amas para tratarte de contaminar. Ponte la careta, cierra los oídos, recibe toda crítica constructiva, pero no palabras destructivas. Y aguas con convertirte en un Pedro y dejarte tomar por el enemigo y empezar a hablar palabras que destruyan a los demás. Empezar a ser piedra de tropiezo, a maldecir a tu familia. Como te lo he dicho anteriormente, ataca el problema, no a la persona. Si tu hijo reprobó, tienes que enfocarte en el problema, en la pérdida de tiempo, en su falta de estudio, en su ociosidad. Ese es el problema. Decirle: eres un burro, no resuelve nada, solamente lo lastima. ¿Me estoy explicando? Tu esposo está pasado de rosca y le entró duro a los tamales en la cuarentena. Tienes que enfocarte en su sedentarismo, en sus malos hábitos, en su mala alimentación. Ese es el problema. Decirle: mira, nada más te has hecho un marrano, solamente lo va a lastimar y no va a resolver nada. Quizá lo resuelva, pero rompiste la relación. Entonces, que tus palabras no traigan destrucción, que traigan edificación. Hay dos extremos hoy en la iglesia: el mensaje
positivo que se predica en muchas partes, solamente lo bonito, tú eres un campeón, y el otro extremo es palabras de maldición. Tenemos que tener un equilibrio. La Biblia habla palabras de ánimo, pero también habla palabras de confrontación. No importa si hablas ánimo o confrontación, siempre tiene que ser para edificar. Así que lo puedes resumir en esto. Lo llevas delante de Dios en oración y le preguntas: Señor, ¿cómo puedo hacer que mis palabras edifiquen, aun si confrontan, pero no destruyan? O al menos que esa sea la intención. Ya si la otra persona no la recibió y se quiso autodestruir, es su problema, pero yo no habré sido cómplice de haberle expulsado de mi boca partículas salivales llenas del virus del pecado. Ahí en tu lugar cierra tus ojos, vamos a orar y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta mañana por lo que hemos aprendido. Te pedimos perdón si no hemos usado el cubrebocas espiritual y el filtro de tu palabra, Señor, para que por ahí pasen nuestras palabras. Y hemos expulsado, Señor, palabras altamente contaminadas de dosis de veneno, de mentira, de murmuración, de chisme, de impulsividad, Señor, de maldición y de destrucción. Te lo confesamos como pecado y nos arrepentimos. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies con la sangre de Jesús y que vengas a reinar en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente y también en nuestras palabras. Señor, en esta hora decidimos romper toda relación con el reino de las tinieblas. No queremos que sus hijas, las mentiras, sigan siendo engendradas en nuestras vidas. Nos arrepentimos de esta relación y esta comunión en la carne que creamos con el gobierno de Satanás. Hoy rompemos todo lazo y todo compromiso, Señor, y queremos rendirte a ti nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra devoción. Queremos ser influenciados por ti y por tu Espíritu Santo. Queremos ser guiados por ti y por tu palabra. Que así sea hecho, Señor. Danos sabiduría, templanza, dominio propio, paciencia para controlar nuestros impulsos, Señor, para recordar estas verdades y hablar lo que es correcto en el tiempo correcto, de la forma correcta y en el orden correcto, Señor. Que recordemos que cualquiera de estos elementos que quitemos de la ecuación hace que nuestro discurso quede corrompido, y tu palabra ordena: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la que sea necesaria para dar edificación. Que así sea hecho, Señor, que comencemos a ser cómplices del reino de los cielos, a construir, a restaurar, a edificar y no a destruir. Que nuestras palabras den vida, que nuestras palabras, aun cuando confronten, rescaten y restauren, o al menos tengan esa intención. Que así sea hecho, Señor. Te damos gracias por lo que tú harás a través de nuestras palabras, que puedan, Señor, ser de ánimo y de impulso a la gente que nos rodea, comenzando por nuestros más cercanos. Que siempre seamos un trampolín, un motor, un impulso para los demás, y nunca una piedra de tropiezo, menos una barrera o un obstáculo, menos para nuestra propia casa o nuestra propia iglesia. Perdón si lo hemos hecho, ayúdanos a que esto sea diferente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, con el cubrebocas, pero espiritual, nos vamos a quedar hasta que Cristo venga. Amén. Y el otro, ojalá que pronto nos los quitemos, porque está bien gacho. Vamos a pasar al devocional de las ofrendas. Regreso para dar algunos avisos y despedirnos. Hablando de partículas salivales, cambio de micrófono. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, qué padre mensaje, ¿no? Es bien importante que nosotros podamos, como decía el pastor, hablar bendición. Que nuestra boca, que nuestros labios pues no estén mezclados con el mundo ni con las obras de la carne, sino todo lo contrario. Afortunadamente tenemos palabras de bendición y tenemos una guía completa donde la bendición abunda y sobreabunda. Pero la realidad es que también no solo podemos hablar palabras de bendición para bendecir la vida de todos los demás y bendecir la vida de todos los que nos rodean. También hay acciones que nosotros podemos tomar. En este caso, los diezmos y las ofrendas. La realidad de esta actividad que nosotros hacemos cada domingo
tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos en el corazón. Tiene mucho que ver con la gratitud que nosotros sentimos por las bendiciones que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida. En mayor o menor medida nosotros hemos sido bendecidos por el Señor, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien aquí podría decir que no ha sido bendecido por Dios? Creo que nadie. El simple hecho de haber despertado es una de las más grandes bendiciones. Pero las Escrituras nos enseñan en el Evangelio de Mateo que todo lo que nosotros recibimos por gracia y por misericordia de Dios, también tenemos que darlo por gracia, por ser misericordiosos, por parecernos cada vez más a Jesucristo. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Jesús con cada una de las cosas y los bienes y la economía que tenemos nosotros? Seguramente llegaríamos a una respuesta pues muy complicada. A lo mejor nosotros entenderíamos que Jesús no haría lo que nosotros hacemos con nuestras bendiciones. Y yo te invito a que en unos segundos pues tú reflexiones y te preguntes, con todo lo que yo he sido bendecido, en mayor o menor medida, pero al final de cuentas una bendición, ¿qué haría Jesús? Y nosotros, si estudiamos las Escrituras, si asistimos a este lugar de reunión, si nosotros nos enfocamos en aprender cada vez más de la palabra con el único fin de parecernos cada vez más a Jesús, entonces nuestras acciones tienen que empezar a reflejar también su carácter. Cuando la Escritura nos enseña que hemos recibido de gracia y debemos dar de gracia, nos olvidamos a veces de esa pequeña palabra, dar. Y como bien es sabido, nada de lo que tenemos nos pertenece, sino nos es dado, y no tendríamos por qué jactarnos de absolutamente nada de lo que tenemos, sino porque lo hemos recibido de parte de Dios. Entonces nosotros sabemos que eso que recibimos de gracia, también debemos darlo de gracia. Somos bendecidos para bendecir, hermanos, no para otra cosa. Hemos recibido el regalo de la vida eterna para que también nosotros, a través de la predicación de la palabra, podamos hacer partícipes a las demás personas de lo que Jesús ya hizo con nosotros. Amén. Lo mismo sucede con cada área de nuestra vida. No hay nada que debamos de guardar exclusivamente para nosotros, pues Jesús tampoco lo hizo para sí mismo. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, en el versículo 38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Si damos, la promesa del Señor es que vamos a tener una retribución, y no es que demos por buscarla, sino damos por lo que exista en nuestro corazón: gracia, misericordia y gratitud de todo lo que nos ha dado el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Padre, porque sin ti la vida que tenemos y todo lo que rodea esta vida, Señor, no sería nada, Padre. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas nuestros diezmos, que tú bendigas nuestras ofrendas. Padre Santo, las depositamos, Señor, y las damos confiados, Padre Santo, en que tú vas a responder nuestras oraciones si es que tenemos alguna necesidad. Dios, hemos sido bendecidos con el milagro de la vida. Hemos sido bendecidos con un trabajo, con una familia, con un sustento. Y queremos, Padre, en esta hora ser parte de la bendición para más personas. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra mano jamás se detenga, pues tú no detuviste la tuya. ¿Qué habrías hecho tú, Jesús, con esto que tú me has dado por misericordia? Quiero parecerme cada vez más a ti, Señor, así como tú te entregaste completamente, de forma entera, Señor. En esta hora yo quiero entregar estos diezmos y estas ofrendas, Señor, sin dudas en mi corazón, sino con un corazón agradecido, con un corazón lleno de misericordia, porque, Señor, es lo que tú hubieras hecho, Señor Jesús. Te damos tantas gracias y te pedimos que tú las multipliques, Señor. No permitas que nos falte el sustento ni comida en nuestras alacenas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.
van a pasar con los botes y vamos a darle paso una vez más a nuestro pastor. Gracias. Mientras me suben el volumen, mientras pasan los botes, algunos avisos. En primer lugar, no olviden que Bonafont es el agua que toman los pastores. Última llamada para Bonafont: o se mochan con una ofrenda o comienza a patrocinar al agua Santa María. Avisos, los que llegaron tarde: el próximo domingo va a estar con nosotros en el segundo y tercer servicio el doctor Armando Alducin. Hoy por la tarde enviamos los links de registro a los grupos de WhatsApp. Si no estás en un grupo de WhatsApp, no te preocupes, mañana se envían en redes sociales. Si alcanzas lugar, nunca se han terminado todos los lugares el domingo. Si ya por ahí de media semana, tienes que estar ya bien trucha, ¿verdad? Hay algunos que he visto que lo dejan hasta el mero sábado en la noche. Si no hay otra opción, ni modo, pero no es lo ideal, porque por ejemplo para el día de hoy ya no hay lugares para el segundo servicio en la plataforma de registros. Entonces, cuando tú sepas a qué servicio vas a venir, en ese entonces, en ese instante, haz el registro. Si tienes cualquier duda, te recordamos los teléfonos de la iglesia. Oye, que no encuentro el link, lo que sea, una consejería, una cita de lunes a viernes, 9 de la mañana, 3 de la tarde, al 722-232-0140 o 232-0103. Le recordamos que por protocolo exigido por la autoridad, tenemos una dinámica de salida ordenada, manteniendo lo que ellos llaman la sana distancia. Sin embargo, una vez que desalojamos las instalaciones, si en algo podemos servirles que no puede esperar, pueden regresar y atrás de las mamparas, ahí los estamos esperando. Ahí tenemos la Biblia, el aceite, los tehuacanazos y todo lo que se requiera para ministrar y que la gente se arrepienta, ¿verdad? Entonces, eso de los tehuacanazos es broma, obviamente. No falta que venga por primera vez que se lo digo tan en serio que se lo va a creer, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos buscan. A veces, de hecho, nosotros salimos, a veces estamos adentro atendiendo o algo por el estilo, pero tocan la puerta y estamos para servirles en lo que nosotros podamos, que no puede esperar. Sabes que ahorita hay algo que es urgente, tengo a mi suegra, quiero que ore por ella para que se arrepienta de una vez, pues tráigala, ¿verdad? Tengo aquí a mi cuñado que le va a las Chivas, que le saquen este demonio que trae, también lo puede llevar, lo que sea que no puede esperar, ahí estamos a sus órdenes. ¿Qué otro aviso importante? El viernes tenemos grupo de jóvenes a las 7 de la tarde. Recordarles que afuera están las mesas de librería, el Kilo de Amor, está la mesa de relaciones públicas y en el lobby está la mesa de materiales donde pueden encontrar la conferencia del día en CD, los USBs del doctor Alducin, las series del doctor Armando Alducin en USB y también las de un servidor. Ahorita les cuento cuál es la serie de la semana, pero antes se me estaba olvidando recordarles que no tenemos ninguna restricción de edad, que por cuestión de logística no hay escuela para niños, pero los jóvenes que dan las clases para los teens están teniendo 2 grupos en los cuales ya están recibiendo a niños de 8 años de edad en adelante. Si quieren venir con alguien que tiene hijos menores de 8 años de edad, puede ingresar con ustedes en su lugar o en una silla al lado, como ustedes prefieran. No hay restricción, pero tampoco tenemos ahorita por cuestión de logística clases para niños más que de los de 8 años en adelante. ¿Qué otro aviso se me estaba pasando? Siento que hay uno importante que se me está yendo, pero bueno, creo que ya se me fue, así que únicamente termino recomendándoles la serie de la semana. Un servidor cada semana está sacando una nueva serie. En este caso son 27 audioconferencias. Les voy a leer la sinopsis de la publicación para que no me tarde tanto tiempo.